Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el webinar sobre la reforma laboral. Como sabéis, este es un tema muy extenso, así que nuestro compañero Alberto, que es abogado laboralista, va a resaltar algunos puntos, los más importantes, sobre el cambio en los contratos temporales y de formación y las sanciones. Al final del webinar va a haber un turno de preguntas. Las que no dé tiempo a contestar, os pasaremos un mail para que podáis realizarlas por email y os pasaremos posteriormente el enlace a la presentación y al webinar que se graba. Cualquier cosa nos podéis decir por el chat. Muchas gracias por asistir y por vuestra paciencia. Alberto, cuando quieras. Espero que se me vea, se me oiga bien correctamente. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar sobre la reforma laboral, ¿vale? A ver, la reforma laboral, los contratos de trabajo, todas estas novedades, todas estas historias tan complejas, ¿vale? No sé si podéis ver la presentación de diapositivas, ¿vale? Que hemos preparado. Bueno, con una serie de cosas muy básicas, ¿vale? Antes de empezar, ¿qué me gustaría señalar? Bien, esto de la reforma laboral, ¿vale? Evidentemente está causando un montón de incertidumbre. ¿Dónde? En empresas, en asesorías, en los departamentos de recursos humanos que se van a encargar de gestionar, de diseñar las políticas de contratación, etcétera, ¿vale? Es entendible. ¿Qué temas voy a tratar en este webinar? Debido a que la reforma laboral realmente ha tocado bastantes cosas, incluso la semana anterior a la reforma laboral se aprobó una reforma bastante importante en materia de seguridad social, en materia del funcionamiento de las pensiones de jubilación, la jubilación anticipada. Bueno, es imposible tocar todos estos temas, ¿vale? Entonces, yo me voy a centrar en dos cuestiones, como ya ha adelantado Cristina. Primero, ¿cómo queda el régimen de contratación temporal, de contratos de duración determinada con la reforma? ¿Vale? Que eso es el eje fundamental de la reforma. Basado a lo práctico, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer los contratos? ¿Qué decisiones tomar respecto a los empleados, respecto a la política de contratación? Y en segundo lugar, igual de interesante, el régimen sancionador. Es que esta reforma laboral no solo ha modificado el Estatuto de los Trabajadores, es que esta reforma laboral también ha modificado el régimen sancionador, la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, ¿vale? Y estas dos cuestiones son las fundamentales y para mí son los ejes de la reforma. Vale. Vamos a empezar viendo aquí tenemos el contrato por tiempo indefinido. O bueno, como lo que es que la normativa establece una presunción de que cualquier contrato de trabajo se ha celebrado por tiempo indefinido. Y así es. Pero es que esto ya era así de antes, ¿vale? Esto no es una novedad, no es una novedad. ¿Dónde está la novedad? Vamos a ver. ¿Cómo se podría explicar esto de una forma rápida y circunspecta? Vamos a ver. Antes de la reforma había una serie de causas para celebrar contratos temporales. Una empresa podía acudir a la contratación temporal en una serie de supuestos y los más conocidos eran el contrato eventual y el contrato por obra y servicio. Bien. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando... Tengo aquí un mensaje. Bueno, por cierto, los ruegos y preguntas, ¿vale? Como ya ha adelantado también Cristina, los vamos a resolver al final de la exposición, ¿vale? Que tengo pensado que dura aproximadamente una hora, ¿vale? Voy a contestar aquí. Vale, perfecto. Bueno, como iba diciendo, ¿vale?
existían una serie de causas que permitían celebrar contratos de duración determinada. Y lo básico era el contrato de obra y servicio y el contrato eventual. Bien. ¿Qué pasaba en la práctica? Y esto es lo más complicado de explicar. Lo que pasaba es que la inmensa mayoría de esos contratos temporales, fueran eventuales o fueran por obra y servicio, se celebraban por las empresas en este país sin que realmente existiera esa causa que justificaba el contrato, o la causa que invocaba la empresa era claramente insuficiente, ¿vale? Y es por este motivo por el que cuando un trabajador al que se le había comunicado el fin de su contrato temporal ponía una demanda por despido, en la inmensa mayoría de los casos, de nuevo, no siempre, pero en la inmensa mayoría, y cuando digo inmensa mayoría, no sé, por decir algo, pero el 90% tranquilamente, ¿eh? El juez llegaba a la conclusión en su sentencia, como digo, en estos casos, de que el contrato temporal había sido celebrado en fraude de ley y que el trabajador en realidad debería ser indefinido. Bien. Y así nos hemos mantenido durante muchos años. ¿Por qué? Bueno, es difícil de explicar, es por una cuestión probablemente multifactorial, pero lo cierto es que realmente, desde la reforma laboral de 2012, a la mayoría de las empresas les daba igual. ¿Por qué? Porque cuando se eliminó la obligación de pagar los salarios de tramitación cuando un despido o un fin de contrato era declarado improcedente, la realidad es que la empresa sabía o contaba con la posibilidad de que un fin de contrato fuera declarado improcedente, y si no lo sabía, debería haberlo sabido, alguien se lo debería haber dicho, ¿vale? Y entonces, simplemente cuando había alguna demanda, el contrato se declaraba como celebrado en fraude de ley o con una causa insuficiente, el fin de contrato se declaraba como un despido improcedente, pues la empresa pagaba la diferencia entre la indemnización de 12 días por año y la indemnización de 33 días por año. Y ya está. Y así hemos ido tirando, ¿vale? Pero claro, me diréis, todo eso está muy bien, señor letrado, pero ¿cómo puedo hacer contratos temporales ahora? ¿Qué tengo que hacer, ¿no? ¿Qué causas me permite celebrar un contrato? Pues como podéis ver en la diapositiva, ¿vale? Ahora mismo los contratos temporales ya solo se van a poder celebrar por circunstancias de la producción, lo que el Estatuto de los Trabajadores llama circunstancias de la producción. Y aquí empezamos con los problemas, ¿vale? ¿Cuáles son los problemas? Pues los problemas es que esta norma está llena de lo que se llama en derecho conceptos jurídicos indeterminados. Y esto significa que contiene un montón de conceptos que no es algo que se pueda delimitar objetivamente qué es. Por ejemplo, algo objetivo. Una duración de un mes. Una duración de no más de 6 meses. Eso es objetivable. Todo el mundo sabe cuándo ha transcurrido un mes o cuándo han transcurrido 6 meses. Pero ¿qué pasa con lo que no es objetivable? Por ejemplo, dice aquí la norma: se podrá celebrar un contrato de duración determinada por circunstancias de la producción, y dice el primer apartado del nuevo artículo 15. Dice: cuando se produzca un incremento ocasional e imprevisible de la actividad. Bueno, claro, ¿qué es algo ocasional? Pues algo ocasional es algo que se produce solo a veces, ¿no? Pero ¿en qué marco temporal? ¿Es ocasional si sucede una vez a la semana? ¿Es ocasional si sucede una vez al mes, una vez al año? Pues nadie lo sabe. Esto es lo que los jueces van a aplicar, y va a haber un montón de pleitos hasta que el Tribunal Supremo siente una doctrina sobre qué se considera un incremento ocasional e imprevisible. Oscilaciones normales que generen un desajuste temporal. ¿Qué es una oscilación? Y sobre todo, ¿qué es una oscilación normal? Bien, lo que quiero que veáis es que la norma contiene una serie de previsiones, y es trabajo precisamente de quien vaya a diseñar esa política de contratación, ¿vale? Del personal de recursos humanos o del abogado que a lo mejor esté diseñando esto. Lo que tiene que hacer es, cada vez que una empresa le diga: oye, necesito hacer un contrato temporal, esa persona tiene que decir por qué tienes que hacer un contrato temporal, por qué. Y entonces la empresa lo explicará, y alguien tiene que ver
si esa explicación que da la empresa se puede asimilar a lo que la norma llama en este caso incremento ocasional e imprevisible. Bien. Como podéis ver, esto no va a ser una tarea sencilla, ¿vale? Me voy a adelantar, me voy a ir al final, porque aquí tengo un enlace al Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Siempre, cuando hablemos de reformas o cuando hablemos de normas, lo fundamental es irse efectivamente a la norma, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí es donde está la cuestión, ahí es donde está, si hay un pleito, los jueces van a ir a la ley. El abogado de la otra parte va a ir a la ley, o sea, en la ley es donde está todo, ¿vale? Y estas nuevas, la nueva tipología de los contratos temporales aparece, como antes, en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Bien. Entiendo que lo podéis ver en pantalla, como voy aquí bajando por el Estatuto, y llegamos al artículo 15. Duración del contrato de trabajo. Bien. Efectivamente, podemos ver aquí lo que os estaba comentando, ¿no? El contrato de trabajo solo podrá celebrarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Bien, circunstancias de la producción, que es lo que nos interesa, ¿no? Porque la posibilidad de, por cierto, no lo he dicho, pero la posibilidad de realizar lo que antes se llamaba el contrato de interinidad, es decir, el contrato para sustituir a un trabajador, ha sufrido una serie de cambios, pero no son sustanciales, en mi opinión, ¿vale? O sea, esa posibilidad sigue ahí y es una posibilidad que además suele ser minoritaria a la hora de celebrar contratos, pero bueno, no ha sufrido unos cambios importantes, entonces no voy a hablar de ello, ¿vale? Pero, ¿qué nos exige ahora la norma para poder acometer, para poder celebrar esta contratación temporal? Pues bien, dice, se entenderá por circunstancias de la producción el incremento ocasional e imprevisible de la actividad y las oscilaciones que tratándose de la actividad normal de la empresa. Lo que he comentado antes, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues habrá que verlo, ¿vale? Desde luego, tienen que darse las circunstancias para poder entender que un contrato temporal se haya justificado, ¿vale? Pone un límite, su duración no podrá ser superior a 6 meses, se puede aumentar por convenio colectivo, ¿vale? Y luego tenemos una segunda modalidad. En este caso dice, las empresas podrán formalizar contratos para atender situaciones ocasionales, previsibles y que tengan una duración reducida y delimitada. ¿Veis? En la modalidad anterior era imprevisible, ocasional e imprevisible. Ahora es ocasional y previsible, pero con una duración reducida y delimitada. Durante un máximo de 90 días. ¿Vale? Bien. Estos límites, no, de verdad, no os puedo dar una clave, una varita mágica, ¿no? Una palabra mágica. ¿Cuándo lo puedo utilizar? No. Es que va a haber que ir al caso por caso. Lo que sí os adelanto es que esta redacción es muy restrictiva, tiene muchos requisitos, va a dejar muchísimas, de hecho la mayoría de las situaciones en las que las empresas hoy en día entienden que se puede celebrar un contrato temporal o lo venían haciendo así, no van a estar incluidas aquí, no van a estar incluidas aquí, ¿vale? ¿Por qué no van a estar incluidas aquí? Porque van a estar incluidas en el contrato fijo discontinuo, que también ha sido reformado. Recordad esto, ¿vale? La regla general es la inmensa mayoría de contratos que antes iban a la contratación temporal, ahora, a partir del último día de marzo, ¿vale? Porque es cuando desaparecen ya este régimen transitorio de los contratos de ahora, como digo, a partir del último día de marzo, lo que vamos a tener que hacer en todos estos supuestos que antes eran contratos temporales, son contratos fijos discontinuos. Y así es como lo entiendo yo, ¿vale? Esa es mi opinión después de haber estudiado la reforma, ¿vale? ¿Por qué considero de verdad que no conviene intentar? Vamos a empezar entonces, bueno, queremos contratar a alguien 6 meses, ¿no? Un contrato temporal. Entonces vamos a ver cómo lo metemos en este artículo, cómo lo hacemos encajar, ¿vale?
O podemos adoptar una práctica que antes estaba muy generalizada. ¿A qué práctica me refiero? Me refiero a la práctica de, oye, hazle un contrato eventual de 6 meses. ¿Y qué ponemos de causa? Pues pon incremento de tareas por la campaña de primavera. Y eso no pasaba nada. Bueno, no pasaba nada. Cuando había una demanda, que dependiendo del sector no era muy habitual, lo que sucedía es que el juez declaraba efectivamente el contrato como en fraude de ley. Pero no pasaba nada más. Bien. Cuando antes me he referido a que luego iba a hablar del régimen sancionador, a esto es a lo que me refería. Es que este es el cambio que trae la reforma laboral, ¿vale? Esto es un cambio de actitud, es un cambio de cultura en el propio ministerio, ¿vale? En la propia, a nivel de la propia administración pública, yo lo veo así. ¿Por qué? Porque tenemos, voy a abrir la ley de infracciones en el orden social, ¿vale? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho aquí? Pues lo que han hecho es reformar la ley de infracciones y sanciones en el orden social. Y lo que han hecho es incluir una sanción concreta para las empresas que celebren contratos en fraude de ley. Y además, la normativa ahora establece, efectivamente, que se pondrá una sanción por cada contrato temporal que esté celebrado en fraude de ley y no solo que sea una modalidad contractual errónea. Y además han puesto un importe de las sanciones que va de 1.000 a 10.000 euros por cada contrato que esté mal hecho. Cuidado. Esto significa que si una empresa ha hecho mal 5 contratos, ha hecho contratos temporales cuando debía haber hecho un fijo discontinuo, la inspección de trabajo va a poder ponerle una sanción de hasta 50.000 euros. ¿Vale? Esto para mí es uno de los ejes de la reforma. ¿Vale? Vamos a ver la redacción concreta, ¿vale? Porque quiero que veáis cómo se ha contemplado esto en el artículo 7.2 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Bien. Son infracciones graves, dice ahora la norma. Y dice, la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales. Contratos de duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los previstos. A estos efectos se considerará una infracción por cada una de las personas trabajadoras afectadas. Bien. Esto es, mi opinión de nuevo, un aviso para navegantes, porque este pequeño parrafito ya estaba redactado de una forma prácticamente igual antes. Pero era una infracción, hubiera mal un contrato o 50, era una infracción que solían fijar en 600 euros y la inspección no ponía estas sanciones con carácter general, sino que requería a las empresas para que transformaran los contratos. Yo, evidentemente, no puedo ver el futuro, pero tengo el convencimiento de que a partir del 1 de mayo van a sancionar contratos temporales que estén fuera de los supuestos que da la norma, va a imponer una sanción a la inspección de trabajo, como digo, con una cuantía específica grave, de 1.000 a 10.000 euros, ¿vale? No de 726 a 7.000, no, de 1.000 a 10.000, porque tiene una cuantía específica esta sanción abajo en la enumeración del importe de las sanciones. Bien. Pero me diréis, pero hombre, Alberto, pues bastará con no poner salvajadas como causa del contrato, ¿no? Ponemos una causa bastante así trabajada. Cuidad, cuidado, porque volvemos al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores. Y esta norma para mí es la que han puesto para habilitar a la inspección, para poner actas de infracción, vamos, a troche y moche, ¿vale? ¿Qué dice? Creo que lo veis en pantalla, dice. Para que se entienda que concurre causa justificada de temporalidad, será necesario que se especifiquen con precisión en el contrato la causa habilitante de la contratación temporal, las circunstancias concretas que la justifican y su conexión con la duración prevista. Oiga,
Todo esto, todos los requisitos. Es decir, no solo tenemos que tener lo que hemos visto antes, un incremento ocasional imprevisible de la actividad, sino que en el contrato se debe especificar con precisión la causa habilitante, las circunstancias que la justifican y la conexión con la duración. Si fallamos en cualquiera de esos, la inspección evidentemente va a sancionar. ¿Vale? Y esto es así. O sea, esto no puede... Estos son los problemas que vamos a tener. ¿Vale? ¿Cuál sería mi consejo a lo práctico? ¿Cuál sería mi consejo? Si se va a diseñar la política de contratación, ¿vale? Y hay que tener en cuenta la reforma laboral, lo fundamental va a ser, primero, tener en cuenta el riesgo en el que se va a incurrir al hacer un contrato temporal en fraude de ley. Y también el riesgo en el que se va a incurrir por hacer un contrato indefinido o un contrato indefinido fijo discontinuo. Es que no hay tantas ventajas en celebrar contratos temporales como se pudiera pensar, ¿eh? No hay tantas ventajas. Realmente, esto es mi opinión como abogado ejerciente y como asesor de empresas y también de trabajadores. Hay como una especie de tendencia histórica, ¿no?, a pensar que el contrato indefinido es un contrato que puede dar un montón de problemas a la hora de finalizarlo y tal. Mi experiencia es que no, eso podía ser antes, cuando antiguamente, incluso hace ya muchísimos años, existía la figura de la readmisión a elección del trabajador, o antes de la reforma de 2012 por el pago de salarios de tramitación. Pero es que a día de hoy esas ventajas no están tan claras, ¿vale? Y ahora que van a empezar a sancionar y que han cambiado el régimen normativo, yo recomendaría para la inmensa mayoría de sectores y de empresas hacer contratos indefinidos como norma general. Es que antes existía la percepción por parte de muchos empresarios de que una forma correcta de actuar era primero hacer un contrato temporal de 6 meses, luego una prórroga y luego transformar a indefinido. El que haga eso a partir de ahora va a recibir sanciones casi con total seguridad. Eso no se podía hacer antes, pero ahora desde luego está vetado. Pero que no tiene tampoco mucho sentido. Es que lo que hay que hacer es hacer un contrato indefinido con un periodo de prueba suficiente y que permita el convenio para aprobar al candidato. No tiene más. Es mucho mejor hacer un contrato indefinido con un periodo de prueba de 6 meses que hacer un contrato temporal de 6 meses, por un montón de motivos. El contrato temporal al final tiene una indemnización, el desistimiento en el periodo de prueba no. Si das el fin de contrato y no está de acuerdo el trabajador, tiene que poner una demanda por despido improcedente, aumenta la litigiosidad, ¿vale? Entonces, habría que huir de esos planteamientos. Esos planteamientos, en mi opinión, deben ser considerados ya antiguos. Hay que huir de ahí, ¿vale? Porque eso lo va a traer problemas. Un pequeño detalle, que dependiendo del sector no debe ser tan pequeño. ¿Qué tenemos con la cotización adicional? Lo tengo aquí en estas dos diapositivas, ¿vale? La cotización adicional que van a hacer pagar, que ya están haciendo pagar, porque esto sí está en vigor desde el 1 de enero, a las empresas que utilicen contratos temporales con una duración inferior a 30 días. Sencillo, ¿vale? Poco proporcional, pero sencillo. Cada contrato temporal que dure menos de 30 días tiene un recargo en la cotización cuando termina de 26,57 euros. Así, a tanto alzado. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Que, hombre, si tú haces un contrato de 29 días y tienes un recargo en la cotización de 26,57 euros, pues bueno, es un recargo que para un salario de aproximadamente 1.000 euros puede que no sea tanto, porque puede ser en torno al 7 o al 8% del importe de los seguros sociales. Ojo, que es, o sea, no es un 0,2%, de unos seguros sociales que pueden ser de 350 euros, le estamos metiendo 26 euros adicionales, ¿vale? Pero es que si celebras un contrato de un día o de 2 días, también va a haber que pagar un recargo de 26,57 euros. Y esto ya empieza a ser inasumible, porque vamos a poner un trabajador que trabaja un día, ¿vale? Y vamos a poner un salario bruto aproximado para ese día de trabajo de 50 euros, ¿vale? A eso le corresponde una
seguridad social, que es aproximadamente, haciendo un cálculo grueso, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo de 1/3, ¿vale? De 50 euros, ¿vale? Pues tenemos 15 euros de cotización. No, ya no son 15 euros de cotización. Ahora son 15 euros más 27. O sea, prácticamente aquí, o sea, el coste laboral aumenta en más de un 50%. Cuidado. Hacer contratos temporales de un día o de 2 días ahora va a ser carísimo en cuanto a las cotizaciones, ¿vale? Me diréis, ¿tiene sentido que el recargo sea igual si es un día que 5 que 30? Yo no sé si eso es razonable, pero además no me importa, porque eso es lo que dice la ley. Tomad nota de esto. Los sectores que de verdad vengáis utilizando con cierta frecuencia contratos temporales de 1, de 2, de 3 días de duración. No es que viene un camarero que es un extra y le damos de alta el sábado y el domingo. No, os vais a arruinar. Vamos, las arcas de la tesorería se van a llenar y os va a venir la sorpresa a mes vencido. Cuidado con esto. Contratos temporales de 1 o 2 días, solo para cosas muy específicas, fuerza mayor. Si no, huir de esto que os destrozan los costes laborales. ¿Qué tenemos que hacer? Un contrato fijo discontinuo de fines de semana. El fin de semana que haya faena, te llamo. Ya está. Te voy dando de alta. No hay que pagar indemnización en cada finalización de la relación laboral. El trabajador puede cobrar el paro en los días que no está dado de alta. ¿Vale? Este tiene que ser el mensaje. Contrato indefinido, indefinido fijo discontinuo. Huyamos de los contratos temporales, especialmente cuanto menor sea la duración, porque cuanto menor sea la duración, mayor es el recargo porcentualmente. Estamos hablando de que vas a terminar pagando casi lo mismo en sueldos que para un puesto de baja cualificación que le des de alta un día, como digo. Solo 27 euros en recargo de seguridad social, más la seguridad social normal, más el sueldo. ¿Vale? Vale, veo que veis aquí la pestaña del contrato indefinido fijo discontinuo. Vale. Aquí podéis ver antes de la reforma, después de la reforma. No os quiero aburrir, ¿vale? Esto no se trata de ver aquí todo técnico, cada palabra, no. ¿Para qué sirve el contrato fijo discontinuo? Ahora, pues está muy claro. Actividades de naturaleza estacional, actividades productivas de temporada, actividades intermitentes con fechas de ejecución cierta. Concertarse en contratas mercantiles o administrativas, es decir, para todo el tema relacionado con subcontratación, con prestación de servicios, tenemos que acudir a esta figura. Es que no hay otra ahora mismo. Es que incluso si tú dices, claro, es que puedo hacer un contrato temporal porque esto es una actividad ocasional y previsible, porque, por ejemplo, la cosecha de la aceituna es una actividad ocasional y es previsible. No, es que ya hay una norma que se ajusta a qué hay que hacer para contratar personal para la recogida de la aceituna. Que digo recogida de la aceituna porque es un ejemplo clásico en este tipo de contrato. Es que ahora dice el Estatuto de los Trabajadores que tenemos que celebrar ese contrato precisamente cuando, perdón, precisamente cuando haya actividades de naturaleza estacional, ¿vale? Entonces, mirad, contrato fijo discontinuo. El contrato por tiempo indefinido fijo discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada. Es que eso es la recogida de la aceituna. Es que eso es un chiringuito abierto solo en verano en la playa, ¿vale? Claro, si algo encaja más o menos en una necesidad productiva del contrato temporal, pero encaja perfectamente en el contrato fijo discontinuo, resulta evidente que vamos a tener que celebrar un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Además es que no, o sea, no hay un espacio ahí para el debate, para decir, efectivamente, es que quiero tener una... No, es que se puede encajar, ¿no? La inspección de trabajo dirá, oiga, esto es un supuesto claro de que hay que incluir en el contrato fijo discontinuo. Y no hay mucho más. O sea, me dicen por aquí que están preguntando que cuándo entra en vigor. Vamos. La reforma laboral como tal ha entrado en vigor el 1 de enero, ¿vale?
Y ahí es a donde nos tenemos que ir en cuanto a la reforma esta de las posibilidades de sanción, el 1 de enero. La cotización adicional de los contratos temporales inferiores a 30 días, el 1 de enero. Todo en general ha entrado en vigor el 1 de enero, pero la ley contiene una disposición transitoria que dice que los anteriores contratos temporales, el contrato eventual, el contrato por obra y servicio, estarán vigentes hasta el último día de marzo, ¿vale? Y que durante ese periodo se podrán celebrar esos contratos, pero con un máximo de duración de 6 meses, ¿vale? Es decir que estos nuevos contratos de circunstancias de la producción no los vamos a poder celebrar hasta el 1 de mayo, ¿vale? Perdón, de abril, ¿vale? Estoy confundiendo marzo y abril, ¿vale? Último día de marzo se terminan ya los contratos eventuales y por obra y servicio, ¿vale? Es decir, respecto a los nuevos contratos, vale, entran en vigor el 1 de abril. Todo lo demás entró en vigor el 1 de enero, ¿vale? Van a dar también este periodo de gracia. No creo que ahora la inspección se ponga a sancionar diciendo que hay contratos que están con la norma antigua en fraude de ley. No, no van a hacer eso, ¿vale? Entiendo yo. Pero a partir del 1 de abril vamos a ver, absolutamente vamos a ver actuaciones de la inspección en este sentido, estoy seguro de ello, ¿vale? ¿Cómo es entonces la dinámica del contrato indefinido fijo discontinuo? Pues la idea es, si tú necesitas, por ejemplo, un camarero, pero solo los fines de semana y solo algunos fines de semana, ¿vale? Lo que tienes que hacer es un contrato indefinido fijo discontinuo indicando que es para la atención en determinados fines de semana, bajo, bueno, cuando abra la terraza determinada donde va a atender el camarero, por ejemplo, ¿vale? ¿Y qué pasa en este contrato? Pues cuando el sábado y el domingo ese señor está de alta con un contrato indefinido fijo discontinuo, ¿vale? Y el domingo es baja en la seguridad social, puede ir a cobrar el desempleo si tiene derecho, y el siguiente sábado que le vuelva a tocar, la empresa le da de alta y así sucesivamente. No hay que liquidar el contrato cada domingo, no hay que pagar indemnización, es que la relación laboral sigue vigente, pero solo se produce los fines de semana que abre la terraza X que hemos indicado, ¿vale? ¿Qué pasa si de repente la empresa, el bar, un día deja de llamar a este camarero, ya no le quiere? Pues entonces es cuando el trabajador podrá poner una demanda por despido, cuando no le llamen para ir a la terraza ese fin de semana. De nuevo, esto va a suponer un cambio también en la cultura que hay un poquito en los sectores y en los trabajadores, porque yo tengo la convicción de que los trabajadores que antes no ponían una demanda por entender que su contrato temporal en realidad era indefinido o que era un contrato temporal en fraude de ley, y como digo, la inmensa mayoría de los trabajadores temporales no lo hacía, ¿vale? ¿Qué nos lleva a pensar que ahora mágicamente van a comenzar a demandar cuando no se produzca el llamamiento de los fijos discontinuos? ¿Vale? Pues el tiempo nos dirá, ¿vale? Pero yo creo que eso va a tener algunas consecuencias que no se han previsto respecto de los trabajadores, porque habrá muchos trabajadores que dirán, pues no me han llamado, pues tampoco ponen la demanda, pues ahí se van a quedar. Y se pasará el plazo para demandar por despido. Y no habrá una sentencia diciendo que ha habido un despido improcedente, no habrá nada. El trabajador estará ahí en su casa, dirán, pues no me han llamado. Se aquietará a esa actitud de la empresa y ya no habrá más, ¿vale? Siguiendo con el contrato fijo discontinuo. Es que esta nueva regulación nos da todas las pistas de cómo va a, por ejemplo, dice, podrá celebrarse en el ámbito de empresas de trabajo temporal. Claro, porque es que las empresas de trabajo temporal van a verse en una problemática van a querer colocar a gente con contratos temporales que no se ajustan a la normativa. Y entonces, ¿les pueden sancionar?
por celebrar contratos temporales en fraude de ley. O sea, es que hay que tener cuidado, ¿eh? Es que esto va a traer un montón de consecuencias, ¿vale? Más cuestiones, más cuestiones. Bueno, me dicen por aquí los organizadores que están escribiendo varias preguntas. Bueno, como he dicho, ¿vale? Cuando termine la exposición me pongo con preguntas. A ver, que no sé qué estoy haciendo. Vale, vamos a ver. Vale. El régimen sancionador, que ya lo he anticipado antes. Aquí se habla de que hay un incremento en las sanciones, que hay infracciones de la STC. Centrémonos. ¿Qué nos interesa? Las contrataciones temporales, hacer contratos temporales cuando se estén haciendo mal, cuando no haya causa justificativa, cuando la inspección entienda que son un fraude de ley. Incluso cuando haya una sentencia que lo declare como fraude de ley, si luego hay una actuación de la inspección o hay una denuncia. Sanciones. Cada contrato mal hecho de 1.000 a 10.000 euros de sanción. Quedémonos con esta cifra. Pues creo que es muy importante porque si antes, voy a poner un ejemplo, ¿vale? De empresas con las que he trabajado. Tenemos, por ejemplo, una empresa en el sector de la hostelería, ¿vale? Y resulta que tiene una plantilla de aproximadamente 100 personas. Y de estas 100, aproximadamente 40 tienen un contrato temporal. Cuando yo les he dicho, cuidado que vuestros, antes de la reforma, cuidado que estos contratos temporales están en fraude de ley, que si viene la inspección nos puede sancionar. Y me decían, ¿y qué sanción nos puede poner? Y yo les decía, bueno, pues por ejemplo, os pueden poner una sanción que va de 600 a 6.000 euros. Digo, si no aprecian mala fe, es muy habitual que pongan la sanción de 600, de 1.000 euros. Y me dicen, mira, no voy a cambiar mi política de contratación de 40 tíos por una sanción que puede ser de 600 o de 1.000 o 2.000 euros. Si llega, ya veremos lo que haremos. Y así sucedía. No había sanciones, a veces llegaba un requerimiento para convertir a gente en indefinida y la empresa lo hacía y no había sanción, pero es que una sanción de 600 o de 1.000 euros o de 2.000 o incluso la de 6.000 euros, ¿vale? Cuando se refiere a 40 infracciones de 40 trabajadores, pues bueno, a nadie le gusta pagarla, pero bueno, puede ser asumible. Pero es que ahora mismo a esta misma empresa le pondría una sanción como mínimo de 40.000 euros y como máximo de 400.000. ¿Vale? Y, hombre, yo entiendo que eso ya es harina de otro costal, o sea, es que es una situación cualitativamente totalmente diferente. Entonces, ahora una empresa grande a lo mejor se puede permitir tener algún contrato temporal que pueda ser dudoso, desde luego no puede tener a un tercio ni a la mitad de la plantilla ni al 20% de la plantilla con contratos temporales que puedan llegar a ser considerados como fraude de ley. Porque la actuación de la inspección, si se produce, puede ser durísima. Y nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los abogados, a los asesores, al personal de recursos humanos, ¿no? Tenemos que ponernos en lo peor, porque nuestra tarea es informar a la empresa, informar a quien toma las decisiones de los riesgos en los que está incurriendo. ¿Cuál es el peor horizonte? Y en eso es donde nos tenemos que poner, porque a algunas empresas le va a llegar la inspección, no a todas, pero sí a algunas, y a las que les llegue pueden dar con un inspector severo y diga, no, mira, tienes durante el último año 25 contratos temporales que yo considero que están en fraude de ley. Te sacude una infracción mínima de 25.000 euros y máxima de 250.000. Mucho cuidado con esto, ¿vale? Vamos a ver lo que hemos visto hasta ahora. Bien, como he ido comentando, ¿vale? Primero, el contrato de trabajo. Vamos a irnos siempre al contrato indefinido. Ante la duda, contrato indefinido. Que necesitamos a un trabajador de forma temporal por una causa que tenemos que estar justificada y tal. Pues en ese caso nos vamos directamente al tenor literal de la norma. Nos vamos aquí, al artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y vemos si realmente esto encaja o no encaja. ¿Encaja? ¿Cumplimos todos los requisitos del artículo? ¿El límite temporal, el límite justificativo y tal? Adelante. ¿Que no encaja muy bien? Fijo, discontinuo. ¿Vale? Que tenemos un caso que encaja, que está muy bien, pero resulta
que es un contrato de un día. Pues si es un día al año, no pasa nada. Como utilicemos de forma sistemática contratos de un día de duración, 27 euros por cada día, 27 euros adicionales de coste de empresa por cada día por separado que ese señor haya tenido el contrato. Inasumible, en mi opinión, inasumible, bueno, en sectores que tengan un uso así un poco intensivo de la mano de obra, ¿no? La hostelería, la construcción. Oye, si tienes que dar de alta a un tío un día porque es un programador muy experto y no sé qué, cobra un pastón, pues esto puede no notarse, pero no va a ser el caso normal, ¿vale? Yo reitero que este importe de la cotización adicional puede ser en contratos de 1, de 2 o de 3 días, puede aumentar el coste empresarial de una forma que además nadie se espera. De repente va a llegar el hachazo en los seguros sociales y van a comenzar los lamentos. Es que no han comenzado ya, porque como digo, este recargo está en vigor desde el 1 de enero y la tesorería lo está aplicando porque lo estamos viendo. ¿Vale? Todo lo que no sea asumible en estas causas de temporalidad, que como digo, es que no he entrado en detalle porque esto lo van a interpretar los jueces, es que está lleno de conceptos jurídicos indeterminados. Todo lo que no sea eso, contrato indefinido, fijo, discontinuo. Nuevo régimen sancionador de 1 a 10.000 euros por cada contrato hecho mal, como ya he dicho, ¿vale? Y es que esos son los puntos en los que me quiero centrar, porque considero que de verdad que son es el eje fundamental de la reforma, ¿vale? Entonces, vamos a ver si podemos empezar con algunas de las preguntas, ¿vale? Mi compañera Mónica me decía que están escribiendo varias preguntas, ¿vale? Entonces, a ver, porque Hola. yo no ¿Quieres que las te veo. las lea yo o quieres ir Sí, Mónica. leyéndolas? Mónica, por favor, dime las preguntas, porque es que no me Vale, apaño. pues nos preguntan, para las empresas de eventos y promociones o que trabajan por comando, ¿qué tipo de contrato haríamos? Ya que suelen ser de 1, 2 o 3 días. Pues, de nuevo, lo que he comentado, ¿vale? Es que nos tenemos que ir al tenor literal de lo que dice la norma y ver si lo podemos encajar, ¿vale? Pero claro, una empresa de eventos, dependiendo de lo que cobren los trabajadores, es que yo primero me iría de verdad a calcular el coste que me va a suponer como empresa este coste adicional de 27 euros por cada contrato, ¿vale? Y a partir de ahí hacer números, porque si haces un contrato de un día, de 2 o de 3, vas a pagar este recargo. Este es el importe de la cotización adicional, ¿vale? 26,57 euros adicionales de cuotas de la Seguridad Social. ¿Vale? Entonces, con esto en mente, ¿qué contrato se puede usar? Pues yo usaría el fijo discontinuo y les iría llamando cuando tuviera la necesidad. Y si la necesidad es 3 días cada mes, pues 3 días cada mes. Y si es 3 días cada año, 3 días cada año. ¿Vale? Ese es mi consejo. Ahora, es que hay que valorar no solo el coste, hay que valorar más cosas, ¿vale? Pero bueno. A ver, más preguntas. Vale, nos preguntan, entonces los que ya están dados de alta por obra o servicio, ¿hay que modificarlos? Los que ya están dados de alta como obra o servicio hay que modificarlos. No. Vamos a tener dos supuestos con los contratos de obra y servicio. ¿Vale? El supuesto número 1. Un contrato de obra y servicio que ha sido celebrado antes de la entrada en vigor de la reforma laboral. ¿Vale? Pongamos, se celebró el 1 de noviembre del 2021. Bien, ese contrato de obra y servicio se rige por la normativa anterior. Se terminará cuando se termine la obra que justificó su celebración. Si es en 2023, en 2023. ¿Vale? No les afecta la reforma, por así decir. Entonces, no hay que cambiarlos. Segundo supuesto, hemos celebrado un contrato de obra y servicio con la reforma laboral ya en vigor, por ejemplo, a día de hoy, pero todavía no hemos terminado el mes de marzo, con lo cual no están vigentes los nuevos contratos temporales. Pues lo que vamos a hacer es la normativa antigua, pero ese contrato no va a poder durar más de 6 meses, independientemente de lo que dure la obra. Y cuando termine la obra, no se puede transformar a un contrato de duración determinada. Cuando termina la obra, el contrato se extingue. Porque es lo que dice la normativa laboral anterior. Y si ese trabajador sigue en la empresa, se considerará que es indefinido.
¿vale? Además es de lógica. Si terminó la obra y sigue teniendo trabajo, será que hay algún tipo de trabajo fijo en esa empresa, ¿no? O así es por lo menos como lo entiende el legislador y cómo lo entienden los jueces, ¿vale? No sé si eso contesta a la pregunta, que entiendo que sí. Vale, y a ver, más preguntas, Mónica. Es que esto no sé por qué no lo Vale, puedo ver. te digo. Buenas tardes. Nosotras nos dedicamos a la ayuda a domicilio y como empresa privada. Nos debemos a los tiempos que necesiten nuestros usuarios de servicio. En ocasiones dura hasta años y en otras ocasiones nos han durado incluso 1 o 2 días. Entiendo que podríamos hacer contratos fijos discontinuos a nuestros trabajadores, pero ¿de qué manera los hacemos? Porque incluso nos varían muchísimo los horarios. Pues en la propia pregunta está la respuesta. Efectivamente, en la inmensa mayoría de los casos va a tener que hacer contratos fijos discontinuos, ¿vale? Vale, pues ¿Cómo leemos. expresar todas esas cuestiones que nos preguntan? No he terminado, Mónica, no he terminado. ¿Cómo expresarlo? Vale. Pues como se ve en pantalla, ¿vale? El contrato, esto lo dice el artículo 16 del estatuto, dice, el contrato fijo discontinuo, dice, deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros. La duración del periodo de actividad, pues eso, si se prevé que esta actividad, en concreto el evento no sé qué, vaya a durar un día, un mes o 3 meses. La jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. Claro, pues eso, se pone de forma estimada y en cada llamamiento habrá que indicar cuánto dura esa actividad y cuáles son los criterios, ¿vale? Pero desde luego se va a tener que ir al fijo discontinuo. ¿Vale? Siguiente pregunta. Vale, nos preguntan, ¿27 euros por cada contrato o por cada día contratado? Es decir, si se está contratado 4 días son 106 euros o 27 euros. No, 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 no. Es por eso que lo menos rentable van a ser contratos de la menor duración. Si el contrato dura un día, 27 euros de recargo. Si dura 2 días, 27 euros de recargo también, igual. Y si dura 29, 27 euros de recargo. No por día, por contrato. Cada contrato que haya durado menos de 30 días tendrá un recargo de 27 euros en la cotización. ¿Vale? Es un recargo único. ¿Vale? Vale, siguiente pregunta. Tengo 2 contratos temporales de 6 meses, que vencen ahora el 13 de marzo. ¿Ya no los puedo prorrogar? Antes de la reforma sí se podía. ¿Ahora? ¿Solo queda finalizar dichos contratos o transformarlos en indefinidos con prórroga de 6 meses? Vamos a ver. Es que volvemos a lo de antes. Es que antes los contratos no se podían prorrogar, así como se afirma. Los contratos se podían prorrogar si seguía vigente la causa que justificó su celebración y se va a prolongar y tal y tal. ¿Vale? ¿Se pueden prorrogar ahora mismo? Pues yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿Vale? Porque no habla nada de prórrogas la normativa durante el régimen transitorio. Dice que podrán tener una duración máxima de 6 meses, no dice nada de prórrogas, ¿vale? Puedes intentar hacer una prórroga hasta el último día de marzo, apurando. Sobre todo, ¿para qué? Para retrasar el problema hasta el último día de marzo. Yo no haría prórrogas, ¿vale? Creo que hay que cambiar el chip, porque esto va a costar y hay que cambiar el chip para evitar sanciones en el futuro. ¿Vale? Yo no considero que sea un supuesto razonable hacer prórrogas de contratos en este régimen transitorio. Más preguntas. Vale, nos dicen, desaparece el contrato fin de obra, pero para el sector de la construcción existe el fijo de obra. ¿Cómo funciona a partir de ahora? Bien, es una buena pregunta, ¿vale? No he querido entrar porque es un sector muy específico. También es verdad que es un sector muy importante en la economía española, ¿vale? Claro, los empresarios de la construcción han visto la reforma y han dicho, pero bueno, le he dicho a la ministra, pero Yolanda, si el 90% de nuestros contratos son de obra, porque además se considera que cuando es una obra de construcción, ¿no? Pues esa es la obra que justifica el contrato temporal y tal. Se han inventado un híbrido que, bueno, jurídicamente a mí me parece una cosa bastante curiosa, porque han cogido el régimen del antiguo contrato fijo de obra, se llamaba,
y lo han cambiado, ¿vale? Y básicamente lo que han creado es un contrato que es un fijo discontinuo, es una mezcla entre el fijo discontinuo y el antiguo contrato de obra solo para el sector de la construcción, ¿vale? Pero las notas fundamentales son que cuando tú les contratas con lo que se llama el contrato fijo de obra que se han inventado, que esto viene anteriormente del convenio colectivo del sector general de la construcción, pero bueno. Y lo que va a pasar es que tú les contratas con ese contrato y cuando la obra termina, les tienes que ofrecer la posibilidad de recolocación en otra obra en los términos que establece la normativa y si no les puedes recolocar, tienes que pagarles una indemnización por fin de contrato, ¿vale? Que básicamente es del 7% de los conceptos salariales del convenio devengados durante la vigencia del contrato, ¿vale? Es un contrato muy específico. Cuidado. No es que solo se pueda usar en obras de construcción, es que solo lo pueden utilizar las empresas cuya actividad principal sea la de la construcción, ¿vale? Entonces, por eso digo, ¿no? Que nadie piense, pues voy a hacer contratos de estos de la construcción. No. Solo para el sector de la construcción y ahí sí que es verdad que va a ser el contrato de preferencia, no va a ser el fijo discontinuo, sino que va a ser este contrato fijo de obras, ¿vale? Más preguntas. Vale. Nos dicen, una contratación temporal asociado y vinculado directamente a un proyecto subvencionado, que por ejemplo hasta ahora se ha hecho un contrato por obra, ahora sería indefinido. Aún así la subvención al siguiente año no nos la dan. Pues es que esto es muy discutible, ¿vale? Es muy discutible. En principio, un contrato de duración determinada ahora mismo en la ley es por circunstancias de la producción. No se entiende, vamos, yo no he visto en la norma ningún supuesto que pueda hacer encajar la percepción de una subvención con la celebración de un contrato temporal. Incluso con la normativa antigua, eso muchos jueces entendían que no era correcto, ¿eh? Entendían que no era correcto el supeditar la obtención de una subvención a la duración de los contratos temporales. ¿Vale? Había divergencia de opiniones, pero eso no era algo general, ¿vale? ¿A qué se parece una subvención? Se me ocurre. Pues una subvención se parece a esto. El contrato fijo discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. Es que te den dinero por prestar un servicio en una contrata, por ejemplo, con el ayuntamiento, es muy parecido a que el ayuntamiento te dé una subvención para hacer X actividad, ¿vale? Yo me inclinaría por el fijo discontinuo, ¿vale? Evidentemente, depende de cada caso, tiene pues su concreción, pero yo entiendo que habría que ir a ese fijo discontinuo, ¿vale? ¿Más preguntas, Mónica? Vale. Nos dicen, ¿los contratos para el fomento del empleo de personas con discapacidad siguen pudiendo celebrarse dentro de la empresa ordinaria o quedan reservados solo a los CE? Vale, estamos hablando de una cuestión muy concreta sobre los centros especiales de empleo, ¿vale? No lo sé, no te sé decir, ¿vale? Lo que sí yo veo, así tirando de memoria, es que ese tipo de contratos temporales con centros especiales de empleo eran contratos temporales que estaban subsumidos dentro de la antigua categoría bien de eventual, bien de obra y servicio, ¿vale? Entonces, en principio, eso ya no se va a poder hacer, ¿vale? Pero bueno, esto si realmente tienes esa duda, envíanos un email, ¿vale? Y lo miro rápidamente, ¿vale? Miro la consulta y te digo, porque efectivamente no estoy seguro, ¿vale? Pero mi impresión es que no se van a poder hacer, ¿vale? Vale. Más preguntas. Nos preguntan, ¿cuántas bajas y altas se pueden realizar en un contrato fijo discontinuo a un mismo trabajador? ¿Y cuántas variaciones de horarios de jornada puede haber? ¿En cuánto tiempo? No hay, o sea, no hay unos límites en esa materia, ¿vale? En cuanto a cuántos contratos, o sea, es que se le hace un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Y en ese contrato inicial hay que indicar lo que he dicho antes, ¿vale? Dice, deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral.
la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria. Si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento. Digamos que cada vez que se produce un llamamiento a la actividad, en ese llamamiento hay que especificar, ¿vale? Evidentemente, no se va a poder hacer, oye, tú estabas en el turno de día y ahora te meto en el turno de noche, ¿no? Y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, esto lo van a moderar mucho los pronunciamientos judiciales, ¿vale? También, esto remite al convenio colectivo. Es que los convenios van a tener que establecer los criterios objetivos por los que regirse el llamamiento, debe ser por escrito, trasladar la prestación legal de los trabajadores, ¿vale? Requisitos adicionales para celebración de contratas o subcontratas, ¿vale? Es que tenemos que ir a la norma, ir a la norma, ir a la norma. Por ejemplo, los convenios podrán establecer un periodo mínimo de llamamiento anual. Si te dicen que cada llamamiento tiene que durar obligatoriamente 2 semanas, pues eso habrá que estar a eso, ¿vale? Si no, todos los contratos fijos discontinuos que sean necesarios para que se justifiquen con la actividad, o sea, no hay un límite en la norma, no hay un límite de veces, no existe ese límite, ¿vale? Más preguntas. Vale. Nos preguntan, en los supuestos que sí se puede hacer contrato temporal, tengo entendido que hay un máximo de 90 días por empresa y año. ¿En el contrato fijo por obra en la construcción también es la misma norma? No. Este límite de los 90 días, ¿vale? Se corresponde con la segunda modalidad del contrato por circunstancias de la producción, que viene, como he dicho, en el artículo 15, ¿vale? ¿Qué dice? Dice, es este parrafito, ¿vale? Quien me pueda explicar lo que dice este párrafo, yo se lo agradeceré mucho porque la verdad es que lo he leído de arriba abajo y de abajo a arriba y no soy capaz de entenderlo, ¿vale? Parece ser que la idea es que para cuando una empresa necesite hacer contratos por días sueltos para necesidades previsibles con una duración reducida, sea lo que sea eso, ¿vale? Podrá utilizar 90 días, pero no de manera continuada, ¿vale? O sea, no son 3 meses, son 90 días. ¿Qué es esto? Puede ser como una especie de forma de suavizar los requisitos para empresas que de repente hagan un par de contratos temporales que duren uno 15 días y otro 20 días. No lo sé, ¿vale? Leer con atención y encomendarse a no sé a quién, porque esto al final va a ser interpretado por un juez en un pleito sobre si el contrato estaba bien hecho o no. Un pleito con la inspección, un pleito con el propio trabajador. ¿Qué significa? Cada abogado, cada juez, cada persona a la que le preguntéis tendrá una opinión, porque la realidad es que esta redacción es muy poco clara. Yo por lo menos lo veo así, no sé. A lo mejor algunos de vosotros lo leéis y decís, oye, pues me ha quedado clarísimo. Yo soy sincero, no entiendo nada, ¿vale? Pero efectivamente hay que celebrarlos en ese límite temporal y no existe ese límite de 90 días para el contrato fijo de obra del sector de la construcción. Mónica. Vale, siguiente pregunta. Si una empresa que no sea del sector de la construcción tiene que contratar a un trabajador para realizar un encargo, por ejemplo, electricidad, fontanería, ¿se podría hacer fijo y cuando acabe el encargo, si no hay más trabajo, hacer un despido objetivo de 20 días por año? Sí, sí. Lo que pasa es que si no he escuchado mal la pregunta, se ha referido al sector de la construcción. Entonces, tendría que ser No, que no sea del sector de la construcción. A que no sea del sector de la construcción, mira, lo había entendido al revés. Sí, esa sería una posibilidad, ¿vale? Claro que si se hace un fijo discontinuo, hay que ver en cómo se estructura esa necesidad y esos llamamientos, y si se hace un contrato indefinido, pues efectivamente, cuando deje de existir esa necesidad, ¿vale? Pues hay que acometer un despido por causas objetivas, alegando, por ejemplo, causas organizativas y productivas, ¿vale? ¿Por qué?
Joder, pues porque de alguna forma hay que extinguirlo, el contrato, y hay que acudir a la normativa que esté vigente, ¿no? Esa sería una posibilidad, si yo eso lo veo razonable, ¿vale? Vale, te leo otra pregunta que tenemos por aquí. ¿La sobrecotización de 26,57 euros aplica al régimen de artistas? ¿Qué contrato habría que hacer a un figurante que va un día a rodar? Es una buena pregunta, ¿vale? Y me voy a ir a la norma. Me voy a ir a la norma porque efectivamente, vámonos al BOE, uy, porque efectivamente eso, a ver dónde venía esto. Vale, esta es la norma, ¿vale? Y dice, los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una cotización adicional a cargo del empresario. Y dice, esta cotización adicional no se aplicará a los contratos a los que se refiere este artículo cuando sean celebrados con trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, Sistema Especial para los Empleados de Hogar o Régimen Especial para la Minería del Carbón. Pues aquí tiene su respuesta. Si no se aplicará a agrarios, a hogar o a carbón, significa que sí se aplicará a los artistas. ¿Vale? Yo lo veo bastante claro. ¿Vale? Habrá que ver las instrucciones reglamentarias a nivel de la Tesorería General de la Seguridad Social, ¿vale? Evidentemente, ¿no? Habrá que ver porque, pero es que aquí se refiere además sistema especial y régimen especial. O sea, es que si quisiera incluir algún otro tipo de régimen o sistema especial, lo habría indicado aquí, ¿vale? En mi opinión, la tesorería lo va a aplicar, ¿vale? Habrá que verlo, pero se va a ver muy rápido, ¿eh? Si ya habéis hecho algún contrato, ya lo deberíais ver, ¿vale? ¿Otras preguntas? ¿Hay más por aquí? Te leo. Cuando se termina el periodo de actividad en el que está trabajando con contrato fijo discontinuo, ¿se tiene que indemnizar? Y si no se tiene que indemnizar, ¿solamente queda la posibilidad de la baja voluntaria? ¿Me puedes repetir la pregunta, Mónica? Que no te he oído, habiendo como un ruido ahí. Sí, perdón. Cuando se termina el periodo de actividad en el que se está trabajando con contrato fijo discontinuo, ¿se tiene que indemnizar? Si no se tiene que indemnizar, ¿solamente queda la posibilidad de la baja voluntaria? No. A ver. El contrato fijo discontinuo sigue vivo en los periodos de inactividad, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. Tenemos un chiringuito en la playa que solo abre el mes de agosto, ¿vale? Entonces, el 1 de agosto, los trabajadores se les llama y llegan el 1 de agosto, empiezan a trabajar y hasta el día 30 de agosto que se van, ¿vale? Y la empresa les paga la nómina de ese mes y les cotiza y les paga todo lo que haya que pagarles y tal, ¿vale? Y el 30 de agosto les da de baja y hasta el año que viene, ¿vale? ¿Qué pasa si hay que cerrar ese chiringuito? Ya lo vamos a cerrar y nunca más lo vamos a abrir. Pues que habrá que despedir a los trabajadores que tienen un contrato indefinido fijo discontinuo. Y habrá que despedirles enviándoles una notificación donde diga, estimado señor, sentimos mucho que han derribado el chiringuito, el ayuntamiento, entonces usted ya no va a prestar servicio para nosotros y le hemos tenido que despedir y vamos a cometer un despido por causas objetivas, por causa mayor, por causa de fuerza mayor, porque han derribado el chiringuito del ayuntamiento. Tómese una indemnización de 20 días de salario por año de servicio y adiós. Es decir, no habría que firmar una baja voluntaria, es que se le despediría, pero solo se le despediría cuando ese contrato ya se tenga que extinguir, ya no vaya a haber futuros llamamientos. ¿Qué va a pasar en la práctica muchas veces? Que no hace falta despedir a la gente, basta con no llamarles. Y entonces están despedidos aunque ellos no lo sepan. Y entonces tendrán que poner una demanda por despido y si no la ponen en un plazo de 20 días desde el teórico llamamiento perderán su derecho. ¿Vale? Esto va a arrojar mucha casuística. Pero no he entendido muy bien eso de la baja voluntaria, es que el contrato sigue vivo entre llamamientos. ¿Vale?
evidentemente sin sueldo, sin cotizar, pero con la expectativa de ese llamamiento, ¿vale? Más. Veo que hay muchas preguntas, veo que esto ha creado bastante caos. Vamos a poner justo ahora por el chat un enlace de contacto para que nos enviéis si tenéis más preguntas, porque no va a dar tiempo a contestar a todas. De todas formas, las que ya hayáis enviado, las contestaremos, ¿vale? De momento creo que nos va a dar tiempo a contestar 2 más. Te leo. En el contrato fijo discontinuo, ¿cómo funcionaría el tema de la antigüedad y su futura liquidación cuando se extinga la relación? En el contrato fijo discontinuo, ¿cómo funcionaría? ¿Cómo Mónica, que no... funcionaría el tema de la antigüedad y su futura liquidación cuando se extinga la relación? Es muy buena pregunta, ¿vale? Aquí hay en el Estatuto de los Trabajadores, ¿vale? Hay una referencia expresa a esto en el artículo 16 y a este nuevo régimen. Y la referencia expresa es la siguiente. Dice: las personas trabajadoras fijas discontinuas tienen derecho a que su antigüedad se calcule teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral y no el tiempo de servicios efectivamente prestados, con la excepción de aquellas condiciones que exijan otro tratamiento en atención a su naturaleza. De nuevo, la redacción es manifiestamente mejorable, ¿vale? ¿Pero qué quiere decir esto? Quiere decir que para el cálculo de trienios, para el cálculo de complemento de antigüedad, para el cálculo de, no sé, del premio por jubilación, hay que tener en cuenta toda la duración de la relación laboral. Recordemos, el ejemplo del chiringuito en la playa. Trabaja un mes cada año, ya, pero su antigüedad es desde el 1 de agosto del 2022, que fue cuando empezó, ¿vale? ¿Qué pasa cuando le despedimos a la hora de calcular una indemnización por despido improcedente? Ahí no se calcula teniendo en cuenta toda la duración de la relación laboral, sino el tiempo de servicios efectivamente prestados. ¿Por qué? Porque ya hay doctrina consolidada del Tribunal Supremo, jurisprudencia, que dice que precisamente la indemnización por despido es una condición que exige otro tratamiento que tener en cuenta la antigüedad total, porque si no tendríamos que la indemnización de alguien que trabaje un mes al año durante 10 años sería superior a la de alguien que trabaje 5 años completos o 9 años completos todos los días. Eso no puede ser, ¿vale? Así que para el cálculo de la indemnización por despido, mi opinión es que esta indemnización se debe calcular solo teniendo en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestados, ¿vale? ¿Más? ¿Nos queda tiempo? Sí, algo queda. Dime, Vale, Mónica. vamos a leer la última pregunta. Tengo un ejemplo que necesito me digáis si se puede hacer. Tenemos una persona contratada hasta junio por obra o servicio. Si quisiéramos volver a contratarla en septiembre, ¿podríamos con un contrato fijo discontinuo? Tendréis que hacer un contrato fijo discontinuo, ¿vale? Porque efectivamente cuando termine este contrato de obra o servicio, podréis intentar hacer un contrato temporal si realmente la causa reúne todas estas cuestiones que hemos comentado, ¿vale? Pero lo más probable es que no, ¿vale? Pero sí que se le puede hacer un fijo discontinuo, por supuesto. De hecho, es lo que pretende la reforma, que todo este número de trabajadores temporales pasen a ser trabajadores indefinidos o directamente indefinidos bajo la modalidad de fijos discontinuos, ¿vale? Esa tiene que ser un poquito la percepción, yo creo. ¿Vale? Y como, bueno, como ha dicho Mónica, que esta era la última pregunta porque se nos acaba el tiempo, creo que os ha pasado un enlace, sí, aquí lo veo. Vale, un enlace para ampliar información y tal. Evidentemente, si tenéis alguna pregunta sobre algo muy concreto, ¿no? Como esta que habían dicho sobre el contrato fijo de obra y tal, nada, enviad las preguntas y las que tengan relación con lo que hemos ido exponiendo en el webinar, pues yo no tengo ningún problema en contestarlas, ¿vale? ¿Qué quiero Vale, decir para despedirme? No nos volvamos locos.
intentando encajar el contrato temporal antiguo en estas nuevas causas y tal. Hay que ser pragmáticos. Si se quiere evitar sanciones, si se quiere evitar conflictividad, vamos a usar el contrato temporal solo cuando sea estrictamente necesario. Porque lo contrario va a traer problemas y porque la realidad es que no tiene tampoco, incluso con la normativa anterior a esta reforma, no tiene grandes ventajas hacer un contrato de 6 meses, luego una prórroga de 6 meses y luego un indefinido. Es que no tiene ventajas. Yo sé que es difícil de creer o de entender para los que no están luego pleiteando en sala o tratando con la inspección, pero es que no hay ventajas. La inmensa mayoría de trabajadores son indefinidos y solo sectores muy concretos realmente hacen un uso intensivo y necesario y justificado de los trabajadores temporales. Ahora, si estáis en uno de esos sectores, pues nada, armarse y cuando empiecen los pleitos o los juicios, pues ir bien preparados, con una buena estrategia, bien diseñado todo y como se suele decir, y que Dios reparta suerte, porque la realidad es que muchas de estas cuestiones que se han plasmado en la reforma tienen una redacción que no refleja la realidad o que no tiene mucho sentido, que se puede entender de muchas maneras. O al menos esa es mi opinión como asesor, como abogado y como profesional. Así que eso es todo. Encantado como en otras ocasiones y nada, que tengáis buena tarde. Bueno, queremos agradeceros a todos que os hayáis conectado y que hayáis estado tan activos y tan pacientes. Y recordaros que tenéis la dirección de email para cualquier consulta, que Alberto irá contestando poco a poco. Y espero que os haya gustado. Os vamos a enviar por email la presentación y el webinar grabado para que podáis volver a verlo y resolver las dudas que podáis tener. Gracias a todos por participar.